Hermanos, hermanas de la iglesia, un gozo poder estar con ustedes en esta noche y tener la meditación de la palabra. Solo nuestra hermana Iris oró por la pareja Rivas Plata, pero en realidad es una pareja de matrimonios que ya están sirviendo, son hermanos en la fe. Estamos orando por la iglesia de Cañete. Hay un hermano más que se llama César Santos, quiero incluir a él para que estén orando. Es un hermano que tiene mucha carga. Él es su papi, fue el que también inició la obra en Cañete, y ahora él como hijo, joven adulto, ya él también ama esta obra, y él es el que ha compartido estos nombres conmigo para orar por ellos. No hay que seguir orando por Cañete, por favor, tómelo en sus oraciones, mi hermano, mi hermana en Cristo, ¿de acuerdo? Comprométase, sigue orando, y cuando Dios le dé un poquito de espacio, viaje a Cañete, avísenme y coordinamos para visitar a estos hermanos que necesitan, en verdad, ser animados y alentados. La pandemia los golpeó y aún creemos que hay mucho por hacer en Cañete. Así que oremos para que Dios levante esta pareja pastoral para la iglesia de Cañete. Muy bien, ahora seguimos con nuestra serie Cómo vivir en la iglesia de Cristo, según Primera de Corintios. El miércoles pasado, nuestro pastor Blau Mazón estuvo hablando del 9º tema, que es Dios no procede según la sabiduría humana. Hoy tenemos un 10º tema. Miren, ya van 10 temas y seguimos en el capítulo 1. Que Dios nos dé en verdad siempre este deseo de escudriñar la palabra. Este tema, el 10º, es la salvación es por pura gracia de Dios. La salvación es por la pura gracia de Dios. No se vaya a olvidar eso. Es interesante que el miércoles pasado el pastor, cuando compartía los pasajes anteriores, hablaba justamente que Dios no procede según la sabiduría humana. Entonces, a modo de contraste, miren, el apóstol Pablo, estos 2 últimos versículos, se dirige a los corintios directamente ahora para expresarlo en modo positivo. O sea, lo negativo que vio el pastor Blau Mazón el miércoles pasado es Dios no procede según la sabiduría humana. Miren, Dios no procede. Negativo, no procede según la sabiduría humana. Positivo, podríamos decir entonces, Dios sí procede. Y como procede en su sabiduría, vamos a aprender que la salvación es por la pura gracia de Dios. En ese sentido, él empieza justamente el verso, si usted toma su Biblia, por favor, el verso 30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo. El interés de Pablo es claro. En contraste con el mundo, ustedes deben su existencia a la actividad previa de Dios. Ustedes existen por Cristo. Su vida tiene propósito y sentido porque ahora Cristo vive en su vida. Y el énfasis sigue poniéndose en la actividad de Dios, no en la actividad del hombre. Ya vimos el miércoles pasado, perdonen que lo reitere, pero quiero que usted continúe. El miércoles pasado es Dios no procede según la sabiduría humana, la sabiduría es de Dios. ¿Cierto? Entonces todo el énfasis está en la actividad de Dios, no en la actividad humana. Entonces la forma en que Pablo va a expresar esta actividad divina en Cristo es algo que lo va a enfatizar en este versículo 30. Pero miren, está en armonía con el versículo 24. Tomen su Biblia, el versículo 24 que dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, ¿y qué dice? Y sabiduría de Dios. Miren, sabiduría de Dios. Más bien Dios lo ha hecho a él sabiduría. Ahora, no la clase de sabiduría, ¿no es cierto?, que en ese momento estaban enamorados los corintios. La verdadera sabiduría, escuche y apúntenlo los que están de escribir, la verdadera sabiduría se refiere al acontecimiento salvador de Cristo. Esa es la sabiduría divina. No se trata, incluso después que habla de la sabiduría, y ustedes lo tienen allí, mas por él está vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría. No vaya a pensar que después lo que hace Pablo es continuar con la idea. ¿A qué se refiere esta sabiduría? Y él menciona 3 esferas diferentes, 3 énfasis diferentes en cuanto a la salvación en Cristo. Escuchen.
La sabiduría nos ha hecho sabiduría, y esa sabiduría él dice, y él amplía y dice, y nombra, menciona tres, no son tres pasos diferentes, ¿de acuerdo? En el proceso, no son tres pasos diferentes. Nuestra salvación fue realizada en Cristo, y nuestra salvación es desde el momento que yo le entrego mi vida a Cristo hasta el momento en que esté en su presencia. A eso la Biblia le llama salvación. Por consiguiente, empieza él y dice, miren, estas tres esferas, llámenle tres áreas, pero que están inmersas en la salvación, y Pablo quiere enfatizar esas áreas para que los corintios se den cuenta que allí está la sabiduría divina en todo el acontecimiento salvador de Cristo, lo que hizo Cristo por nosotros. Empecemos. La primera área es esfera, es la justificación. La justificación resalta esa situación inmerecida del creyente y que ahora se halla en una, digamos, relación correcta delante de Dios. Romanos 5.1. ¿Tiene su Biblia a la mano? Retroceda un poquito sin perder de vista 1 Corintios, porque Romanos está atrás de 1 Corintios. Romanos 5.1, ¿qué dice? A ver, quiero ver quiénes lo tienen. ¿No es cierto? Encuéntrenlo, o si no, apúntenlo. Pero ¿qué dice Romanos 5.1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, miren, justificados claramente, ¿no? Justificados, Romanos 5.1. Pues por la fe tenemos paz para con Dios. Somos justificados. Ahí está. Y esa es una área clara. O sea, ahora estamos en una relación correcta con el Señor y Dios nos trata como justos. Lo segundo, miren, la segunda esfera o la segunda área que toca aquí de la salvación es la santificación. Y esta palabra nos lleva más bien a una esfera ética, de comportamiento, a nuestras acciones, ¿no? A nuestras acciones, o sea, que nuestras acciones estén acorde. No puede ser que la sabiduría humana, ¿qué hacía? Decía, hablaba, era retórico, hablaba bonito, pero sus acciones eran todo lo contrario a lo que significa alguien que es salvo en Cristo Jesús. Y todo eso lo hace el Señor, todo eso lo hace Dios, todo eso lo obtenemos en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 1, versículo 6 va a decir que el que inició en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. El que empezó en nosotros, ¿no es cierto? El día que Dios nos ve, entregamos nuestra vida a Cristo, ahí vamos creciendo, madurando. Santificación. Recuerde, justificación, santificación, y la última palabra es la redención. Esa es una idea que los judíos lo tenían claro, porque para ellos significaba en su historia, que es muy rica la historia de los judíos, para expresar su liberación de la esclavitud de Egipto. Eso es redención. Cuando dice aquí este versículo 30, ¿no? Justificación, santificación y redención. Son diferentes esferas de la salvación, es una sola, pero son diferentes esferas, no son pasos. Hemos sido liberados en Cristo Jesús. El énfasis se pone en la liberación, en esta palabra redención, y comúnmente se refiere a la liberación de la esclavitud del pecado. Eso es lo que hemos sido salvados en Cristo, y esta es la sabiduría. Por tanto, en Dios hay sabiduría, pero es de un género diferente de esa que los corintios se deleitan y por la que ellos peleaban. La sabiduría no tiene que ver con, escúcheme bien, con ser ingenioso o con la posición social. Tampoco tiene que ver con un verbo florido, qué bonito habla. No. La sabiduría de Dios, la que verdaderamente vale según Pablo en este versículo, tiene que ver con la salvación por medio de Cristo Jesús. Se lo repito, la sabiduría de Dios, la que verdaderamente vale, tiene que ver con la salvación por medio de Cristo Jesús. En una comunidad donde la sabiduría era parte
de una espiritualidad superior. Escuche, en los Corintios era una espiritualidad superior, pero divorciada de sus actos. Tenían una buena posición social algunos hablaban muy bien, se expresaban muy bien, tenían facilidad de palabras, pero sus actos estaban totalmente contrarios a lo que decían y a lo que decían creer. Pablo dice en este versículo 30 que Dios ha hecho que Cristo llegue a ser para nosotros sabiduría, y eso significa que ha hecho que Él llegue a ser para nosotros, primero, el que nos libera de nuestro pecado, nos lleva a la santificación, a la santidad, es decir, a un comportamiento ético, consonante, acorde al Evangelio. Él nos lleva. En Cristo Jesús hemos sido santificados, no solamente apartados, sino también ingresados. Él comenzó en nosotros la buena obra, la va a ir perfeccionando. Vamos a ir madurando y creciendo. Todo esto queda sumamente claro en el siguiente versículo. Mire el verso 31. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Recuerdan que les dije al empezar esta meditación que Pablo había dicho que Dios no procede según la sabiduría humana? Lo vimos el miércoles pasado. Ahora, Dios sí procede, o sea, el hombre por eso no tiene que jactarse en esa sabiduría humana, en ese vasto conocimiento, en esa gran posición social. No, tenía que basarse en la acción salvadora de Cristo, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Esa es la sabiduría divina. Así como la meta última de Dios al escoger lo necio del mundo era erradicar esa jactancia humana en su presencia, ¿no es cierto? Los hombres se jactaban. Yo sigo tantos estudios. No, cuidado. En el aspecto positivo, la meta final de la obra de Cristo era hacer posible la única verdadera razón para jactarnos. El que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, en ese aspecto, no hay ningún otro fundamento para gloriarnos. No hay ningún, solamente confiar en nuestro Dios y gloriarnos en Él, en la salvación en Cristo. Ojo, cuidado, la sabiduría, vuelvo a reiterar, es la salvación, la obra de Cristo por nosotros que ha hecho. Nos libera del pecado, nos santifica, nos justifica, nos trata como a justos, aunque somos pecadores, pero pecadores arrepentidos ahora en Cristo Jesús. Y miren, es interesante, pero como si usted prestó atención junto conmigo, ¿qué dice el verso 31? ¿Cómo dice? Para que, como está escrito. ¿Sabe de dónde Pablo tomó este pasaje? Tome su Biblia. Espero que encuentre Jeremías capítulo 9. Vamos a Jeremías capítulo 9. Vamos a Jeremías capítulo 9. Búsquelo, está en el Antiguo Testamento. Él lo tomó de ahí, por eso que Pablo dice, así como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Versículo 24 básicamente, pero el 23 para entender de qué se trata. Jeremías 9, 23 y 24. Apúntelo, pero también, si gusta, y sería mejor que usted lo busque. ¿Ya lo encontró? Jeremías 9, 23 y 24. Voy a darle un tiempo para que lo vaya buscando. Jeremías, el Antiguo Testamento, casi a la mitad de la Biblia, después de los Salmos. Por ahí viene Isaías, Jeremías. Después de Isaías, sí, Jeremías, ¿de acuerdo? Jeremías capítulo 9. Voy a confiar en que ya lo encontró. Versículos 23 y 24. Si no, mientras yo lo voy leyendo, usted presta atención y lo sigue buscando, porque me gustaría que lo marque en su Biblia. ¿Y sabe por qué? Porque fue un versículo que lo aprendí recién creyente yo, en una campaña evangelística. Este pasaje de estos dos versos lo predicó un evangelista. Y vaya que nos lo hizo aprender de memoria. Eso tenían a veces los evangelistas. Llegaban a la iglesia y cuando predicaban decían, hoy día vamos a memorizar la prédica, estos dos versículos, y nos hizo memorizar. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio, ¿no es cierto?, en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe sus riquezas.
¿Está prestando atención? ¿Tiene concordancia o no con el versículo, con pasaje de 1 Corintios, incluso con el mensaje del miércoles pasado? No se alabe el sabio en su sabiduría. No se alabe, tampoco dice en su valentía se alabe el valiente. Acá incluye a los ricos, ni el rico se alaba en su riqueza. Miren lo que dice el verso 24. A eso se refería Pablo, más como está escrito. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué tenemos que alabarnos? ¿En qué tenemos que jactarnos? Es la misma palabra. Es el sinónimo. O sea, yo no tengo por qué jactarme en mi sabiduría humana. Allí no es glorificado el Señor. Miren, ¿en qué hay que jactarnos y alabarse? En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Se lo grabó? ¿Se lo llegó a grabar? A ver, así dijo Jehová. ¿No se alabe primero quién? El sabio en su sabiduría. Después sigue el valiente en su valentía. El rico en sus riquezas, mas alábese en este el que se debe de alabar, dice, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que yo soy Jehová, bien claro dice, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Pablo lo resumió en este versículo, mas el que se gloría, mas el que se alaba, alábese, como dice el verso acá 31, mas alábese en esto, ¿no es cierto? En el Señor. Gloríese en el Señor, en la sabiduría de Dios. Gloríese en el Señor. Es muy importante saber que tenemos una relación con el Señor y una comunión que es por pura gracia de Dios. La salvación que yo tengo, que es completa, es total. Me trata como justo, me ayuda a crecer. Voy a verle a Jesucristo cara a cara. Ese es totalmente la salvación. Hay diferentes áreas. Un día le entregué mi vida a Cristo, he seguido creciendo en la palabra y usted también, mi hermano, mi hermana en Cristo. Así que si tenemos que alabarnos de algo, sí, Señor, tengo una comunión contigo. Si en eso tengo que alabarme, gracias, Señor, porque te conocí. Gloríese en el Señor. Amén. Gloríese. Ya no queda más que prácticamente este párrafo final del verso 31 del capítulo 1 quiere, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, quiere advertirnos con nuestra tendencia natural y pecaminosa a que el yo crezca, que el orgullo crezca. Porque uno va conociendo también la palabra de Dios. No estoy diciendo que no se prepare, que no estudie, que no aprenda. No. Lo que estoy diciendo es que cuidado. Nuestra mayor jactancia, según Pablo y según Jeremías, que ya lo decía a través, alabes en esto el que se ha de alabar, en entenderme y conocerme. Hago misericordia, juicio y justicia, y estas cosas quiero, dice el Señor. Amén. Así que esa salvación en Cristo es la verdadera sabiduría divina. Porque ninguno podía ser salvo si no hubiera sido por esa acción. Así que, mis hermanos, cuidado a caer y a creer sobre todo que algo bueno hay en nosotros y por eso el Señor nos salvó. No, hace misericordia a Dios. Pero ahora, la gloria sea para Dios, puedo gozar de una comunión íntima. Como dice el autor de Hebreos, acerquémonos al trono de su gracia, acerquémonos a ese lugar santísimo, a ese lugar en la misma presencia, a solas con Dios, con su palabra, en actitud de oración constantemente. Somos salvos por pura gracia de Dios. No hay nada. Ahora no quiere decir, y quiero aclarar, porque solamente quiero aclarar, no vaya a pensar que ya los ricos entonces no serán salvos. No se trata de riqueza, no, solo se trata de que Dios quiere que el hombre entienda que no es esa sabiduría que el hombre a veces considera que es lo mejor. Por eso Dios en su gracia nos escoge a nosotros. Amén. Y somos salvos por la pura gracia de Dios. Así que vamos a orar.
Vamos a darle gracias al Señor porque su salvación es la verdadera sabiduría divina. La salvación en Cristo es la verdadera sabiduría. No hace excepción de personas, como leí en un comentario, dice, todos estamos en el mismo piso, mejor dicho, el piso está plano, no hay diferencias. El piso está plano para todos, para el rico, para el valiente o para el que se considera que tiene más conocimiento. Todos tenemos que entregar nuestra vida a Cristo si queremos realmente gozar del privilegio, de la gracia de Dios en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, aquí estamos ante tu presencia. Gracias, Señor, por hacernos recordar que la sabiduría divina, tu sabiduría, consiste, Señor, en la obra salvadora a través de Cristo Jesús. Esa es la sabiduría. Y esa sabiduría abarca todo lo que vivimos en este mundo. Somos tratados como justos, justificados. Somos inspirados a seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Somos santificados. Pero también, Señor, podemos decirle no al pecado. Ya no somos más esclavos del pecado porque en Cristo Jesús hemos sido liberados. Esa es la sabiduría tuya. Nosotros tenemos la sabiduría en Cristo. Gracias, Señor. Gracias. No se trata de nosotros, se trata de lo que tú has hecho, Señor. Y es por pura gracia y misericordia. Lo que este mundo desechó, tú, Señor, te dignaste mirarnos. Gracias, Padre. Bendícenos y ayúdanos a seguir viviendo con sencillez y humildad, de saber que en lo único que podemos alabarnos, en lo único, es entenderte y conocerte, que tú eres nuestro Dios Salvador, Redentor, que haces misericordia, juicio y justicia, y esas cosas tú quieres, esa es tu voluntad. En el nombre de Jesucristo oramos a ti. Amén. Dios nos continúe bendiciendo, hermanos. Continuamos con el programa.